Antes de la llegada de los europeos a América del Sur, y en particular a la fachada atlántica del continente, las culturas nativas eran eminentemente acuáticas. Los pueblos indígenas, charrúas, guaraníes, tupíes, chaná, bayá, guaycurú, vivían a orillas de los ríos, pescaban, cazaban animales marinos y en los suelos contiguos a los ríos que eran apropiados, plantaban una variedad de cultivos que se habían desarrollado en el continente americano por largo tiempo, como el maíz, la mandioca, los boñatos, los morrones, los porotos, los zapallos y muchos otros. Estos pueblos también utilizaban los ríos para transportarse y para comerciar. En realidad, la mayor parte de las actividades que tenían lugar en estas sociedades ocurrían en las orillas de los ríos y en sus propios cauces. Los exploradores y conquistadores europeos llegaron a América en sus propias embarcaciones y también se introdujeron en el continente utilizando las principales vías navegables. Fundaron sus fuertes y poblaciones en las márgenes de los cursos de agua. Sin embargo, para ellos, la navegación en los ríos no fue el único modo de transporte. A la vez que utilizaban sus naves, también introdujeron carruajes y otros vehículos con ruedas de diverso tipo y particularmente importaron el caballo, que se transformó en un importantísimo medio de transporte para las personas. Para que pudieran circular los carruajes y los caballos, fue necesario construir caminos y puentes para atravesar ríos y arroyos. Este proceso continuó durante los siguientes siglos con incremento de los sistemas viales de caminos y carreteras, al que más tarde se agregaron las vías férreas. El transporte fluvial fue quedando gradualmente relegado a un segundo plano. Ya entrado el siglo XX, el dinamismo del transporte terrestre se aceleró, en particular a través de los sistemas de rutas, quedando el transporte ferroviario reducido al transporte de cargas con minimización de los servicios de pasajeros. Al mismo tiempo, el transporte fluvial era reducido aún más. Se construían represas que impedían el paso de las embarcaciones, se erosionaban los suelos, generando sedimentos que disminuían el calado de los ríos, haciendo cada vez más difícil su utilización para la navegación. El río Uruguay sufrió intensamente este cambio de roles económicos. Hasta fines del siglo XIX había servicios de pasajeros y carga fluviales desde Salto, en el puerto más septentrional, a Montevideo y Buenos Aires, con escalas en los puertos intermedios. Estos servicios se fueron reduciendo gradualmente y ya a mediados del siglo XX habían sido prácticamente eliminados. Desde hace casi 50 años que su función se ha limitado a producir energía eléctrica en sus 4 represas, contribuir modestamente con sus recursos pesqueros, que se vieron muy disminuidos por los diques, por la contaminación local, la población cada vez más numerosa y además para proporcionar un espacio para las actividades recreativas. La navegación con medio de transporte quedó como una cosa del pasado. Apenas algunos barcos llegan al puerto de Fraiventos, localizado en el curso bajo del río, y contadísimas embarcaciones emprenden su marcha hasta Concepción del Uruguay y Paysandú. En la actualidad, el puerto de Salto ya resulta prácticamente inaccesible. En estos tramos del río hasta Salto, el cauce ha perdido su profundidad debido a la acumulación de sedimentos y a la falta de dragado. Más allá de Salto, solo puede haber navegación local de embarcaciones menores, porque la gran represa de Salto Grande
impide la comunicación con las cuencas inferiores. En medio de esta situación nada halagüeña, se plantea construir o desarrollar una hidrovía en el río Uruguay. Ello implicaría dragar y mantener los canales del río Uruguay en los 320 kilómetros que están aguas abajo del Salto Grande, hasta su desembocadura en el Río de la Plata, y en particular los canales de acceso a los puertos de Paysandú y Concepción del Uruguay, como son los canales Almirón Grande y Chico, el canal Urquiza y el canal Casablanca, a 19 pies de profundidad, así como el dragado del paso crítico Barrizal frente al departamento de Río Negro y otros pasos en ese tramo que frecuentemente dificultan la navegación. Si se está pensando en extender la futura hipotética hidrovía hacia el norte de Salto, habría que pensar en terminar de construir las esclusas de la represa de Salto Grande, para las cuales hay una cierta infraestructura prevista, pero que requeriría importantes inversiones para ponerlas en operación. Se necesitaría dragar los pasos menos profundos y tenaces, como los de Itacumbú, cerca de Bella Unión. Habría que construir otro puente en Uruguayana y Paso de los Libres, porque el actual es muy bajo y no deja pasar ni siquiera embarcaciones de altura media. También habría que abandonar la idea de construir una represa binacional en Garabí, entre Argentina y Brasil, que fue diseñada sin esclusa pasabarcos. Y sobre todo habría que justificar económicamente esas grandes inversiones. Cuando los productores de Río Grande y Santa Catarina, en Brasil, pueden acceder al puerto de Río Grande con profundidades de 16 metros en tan solo 5 o 6 horas de camión, sin necesidad de atravesar esclusas, pagando peaje, de contratar prácticos de navegación o de quedar sometidos a la legislación y requisitos de dos países en forma innecesaria. De todas maneras, sería posible, recomendable y deseable recuperar la navegación del río Uruguay hasta Salto. Pero para que ello suceda, habría que cambiar muchas cosas, en particular las políticas de desarrollo regional, el destino de las inversiones y una cultura política y social que desde hace mucho tiempo ignora la existencia de los ríos y sus múltiples posibilidades y potenciales.